pesarse y encontrar cuál es la forma bilineal que le da origen. En ese caso, lo que se hace es una operación de este tipo, es decir, se agarra la forma cuadrática que uno tiene y se sustituye el argumento igual, x más y vectores o x más y se le quitan estos términos diagonales, o sea, que tienen x igual a x, y igual a y en ese caso se recupera la forma bilineal original, y bueno, por supuesto, dividiendo por 2 porque van a aparecer términos dobles en este caso. Otra cosa que se puede hacer, y que de hecho nosotros vamos a explotar bastante, es la forma de escribir a estas expresiones matricialmente. Es decir, podremos representar la forma cuadrática como un producto de una matriz columna, mejor dicho, de una matriz fila, por una matriz cuadrada, por una matriz columna. Esta tilde, recuerdan que significa conjugación, pues entonces si X es una matriz columna, pues X tilde será una matriz fila, que sería la del mismo vector, X1, X2, así, hasta Xn. Es decir, en dos variables, como hicimos la vez anterior, de ejemplo, se escribiría así la forma cuadrática. Si tengo aquí la matriz asociada a la forma cuadrática, que es la de los coeficientes A sub i, K, esos que me faltó incluir en la primera de las ecuaciones que mostré, y aquí está nuestro vector X, vector columna, y el vector fila correspondiente, que es el traspuesto de este. Y por eso, cuando realizamos la multiplicación de matrices, pues precisamente lo que queda es lo que habíamos estado mirando en el ejemplo de arriba. Ahora, existe una situación particular, y es cuando yo tengo que la forma bilineal, que originalmente me da paso a la forma cuadrática, es simétrica. Recuerden que intercambiábamos y con x y obteníamos la misma expresión, ¿no? A en x, y igual a y, a igual a y, a en y, x. Es decir, eso es simétrico. Cuando eso es así, los elementos de la matriz asociada a la forma, que son simétricos con respecto a la diagonal principal, son iguales. O sea, la matriz es igual a su traspuesta. Y en ese sentido, pues entonces la manera de escribir la forma cuadrática simétrica, que resulta de ese caso, aquí hay un exponente que está mal, déjenme anotarme, sería exponente cuadrado. O sea, pasa el tiempo y me sigo dando cuenta de los errores de dedo. Las veces simétrica. Todo eso lo arreglo antes de subirlo a Teams. Y en este caso, pues lo que tenemos es la matriz que tiene los coeficientes A12 y A21 iguales. No es obligatorio que la matriz sea simétrica, pero siempre existe la posibilidad de convertirla, la matriz en particular, que representa mi forma cuadrática, de una forma simétrica. Mire, por ejemplo, aquí hay una forma cuadrática de dos variables, ¿no? Entonces está el coeficiente que acompaña a la potencia 1 al cuadrado, a la componente 1 al cuadrado, que es 2, la que acompaña a la componente 2 al cuadrado, y aquí aparece, ¿no? 2, la 1, 1, 1, la 2, 2. Pero aquí existe la posibilidad de agarrar y decir, bueno, ¿cómo reparto estos coeficientes? Si al final lo que tengo, perdóneme que regrese, es una cosa como esta, ¿no? Pues la suma de A12 más A21. Pues yo podría, en principio, tomar y dividir el término que acompaña a las potencias x1, x2, o sea, a la potencia mixta, x1, x2, o al cuadrado mixto, se puede llamar así, y dividirlo por 2. Y efectivamente, cuando yo haga la operación matricial, pues me va a quedar el menos 5 aquí. Pero también podría haberlo dividido de otra manera, es decir, haberle dado a uno menos 3 y al otro menos 2, y de todas maneras iba a obtener lo mismo. Es decir, que no existe una obligatoriedad, ¿no?, en cuanto a la escritura de la matriz asociada a la forma cuadrática. Es decir, en ese sentido es ambigua la manera de escribirlo. Sin embargo, por cuestiones de conveniencia que voy a explicar en lo que sigue, para no caer en la redundancia, es recomendable altamente escribir la matriz como simétrica.
escribir la matriz como simétrica. Es decir, escribir a representar la forma cuadrática matricialmente y la matriz de los coeficientes que acompañan a todos los términos cuadráticos, puedes escribirla en forma simétrica. Es decir, que ella sea igual a su traspuesta. Esto tiene importantes consecuencias y a eso es a lo que vamos a empezar a comentar. Pero bueno, ¿cómo uno podría, por ejemplo, seguir el criterio de escribir en forma simétrica la matriz de la expresión, o sea, de FC, ¿no? Pues lo que se hace es introducir unos elementos matriciales simétricos que salen de sumar un término y su equivalente traspuesto y dividir por 2, ¿no? Por ejemplo, miren esta forma cuadrática. Primero vamos a centrarnos en los elementos cuadrados puros, o sea, la parte diagonal, donde i igual a k en nuestra expresión. Entonces tenemos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado más 4x3 al cuadrado. Con x1 al cuadrado el coeficiente es 1 y va en la posición 11, 1, 1. Con x2 al cuadrado va en la posición 22 y también es menos 1. Y con x3 al cuadrado va en la posición 33 y es 4. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con los elementos no diagonales? Vamos a ver, por ejemplo, los términos 1, 2, o sea, 12 y 21. Pues simple y sencillamente tomamos esta expresión que ya equivale, y perdónenme que me regrese de nuevo, que ya equivale a hacer esto, de entrada, y divido por 2 el coeficiente, y lo pongo el resultado en cada una de las posiciones, 12 y 21. En el 1, 3, que pues aquí hay un 4, divido por 2 y lo pongo en el 13 y en el 31. Elementos simétricos. Y acá, en el 2, 3, tengo un 5. Pues hay que dividir por 2. Aquí iría un 5 medios en el 2, 3 y un 5 medios en el 3, 2. Así se escribe en forma simétrica la matriz de la forma cuadrática en cuestión. Y eso, como les decía, resulta muy conveniente y indicable en todo el tiempo, que cada vez que tengamos que trabajar con una de ellas. Y de hecho, a partir de este comentario, pues la inmensa mayoría de los ejemplos y las situaciones que vamos a resolver utilizando la forma matricial, pues sería de esta manera. Ahora, ¿qué pasa cuando uno quiere hacer la descripción de esta cantidad en otra base del espacio vectorial? Recuerden que cuando hablamos de hacer ese tipo de movimiento, lo que estamos apuntando es hacia una descripción más conveniente o más cómoda, por lo general, es decir, elegir un sistema de ejes, por decirlo de alguna manera, pensando en un ejemplo de física, en un sistema de ejes en el cual nosotros podamos hacer la descripción del fenómeno o de la cantidad que estemos describiendo, o sea, estemos estudiando de la manera más cómoda posible. Y aquí de nuevo se da una situación parecida a como hablábamos en la forma bilineal, es decir, si nosotros conocemos la matriz del cambio de coordenadas o del cambio de bases, ¿no?, que nos permite escribir a las coordenadas nuevas en términos de las viejas, ¿no? En ese sentido, la matriz que resulta para la forma cuadrática en esa nueva representación sigue una relación de congruencia. Fíjense que aquí va, en vez de la inversa, que es la de semejanza, va una traspuesta. ¿Ok? Va la matriz traspuesta, una relación de congruencia con la primera u original que tenemos para la descripción de la forma cuadrática. Aquí, insisto, P es la matriz del cambio de base. ¿Ok? Algunas cosas interesantes que se suelen, digamos, estudiar, incluso la forma cuadrática en un momento constituyeron un tema de estudio en matemáticas en el siglo XIX y se hicieron muchos trabajos en la parte, digamos, algebraica y numérica. Pero bueno, hay algunas clasificaciones que corresponden a estas estructuras. Por ejemplo, se dice que una forma cuadrática es definida positiva si ella siempre es mayor que 0, independientemente de cuál es el vector x que estemos relacionando. Y sería definida negativa si es menor que 0 para cualquier vector x que uno esté relacionando.
Es decir, cualquier vector columna X que uno ponga aquí. Es decir, en los valores, cuando uno evalúe, le dé números a las componentes X de este vector, X1, X2, así hasta XN, el resultado siempre es mayor que 0 o menor que 0, si es definida positiva o definida negativa, respectivamente. Pero también puede ocurrir que sea lo que se llama semidefinida positiva, es decir, que pueda suceder que exista algún vector que no sea necesariamente el vector nulo, para el cual dé 0 al evaluar la forma cuadrática, es decir, a sustituir los valores que tienen las coordenadas de X y el resultado al final es un 0. Pero fuera de ahí todo lo demás sería positivo, entonces sería semidefinida positiva. Y análogamente, si siempre sería negativo el valor, salvo para algún vector que no es el vector nulo, para el cual se anularía el valor, se le llama semidefinida negativa. Y también puede suceder que haya unas formas cuadráticas que no tengan ninguna de esas características, es decir, que de pronto para un vector sean positivos, para otro vector sean negativas, entonces se llaman indefinidas. Y hay algunos criterios o teoremas enunciados por matemáticos relevantes, precisamente también del siglo XIX, que permiten, sin necesidad de hacer la evaluación, ¿no?, directamente, vector a vector, de la forma cuadrática, pues permiten decir si es definida positiva o definida negativa, etc. Y estos son estos criterios. Déjenme aquí que hay que quitar ese guión. Antes de criterios, arreglar esto de teóricos. Ahí va a salir junta la palabra. Eso fue una elección del látex. Bien, entonces, por ejemplo, estos teoremas que estamos hablando aquí no son más que una cuestión ilustrativa. Es decir, yo no les voy a pedir que los demuestren ni que los recuerden así necesariamente, pero bueno, podría en algún momento, si se encuentran a futuro con la necesidad de trabajar con este tipo de entes matemáticos, quizás les sea de utilidad si es importante clasificarles. Entonces, el criterio de Sylvester establece que para que una forma cuadrática sea definida positiva, es necesario y suficiente que todos los menores angulares de la matriz A de esa forma sean positivos. O sea, los menores angulares son los que van en la diagonal, que se forman a partir de la diagonal principal. O sea, primero el 11, después el que se forma con la primera diagonal, 11, 12, 21, 22, después el que se forma con la diagonal que se expande a partir de ese, ¿no? Siempre tomando en el menor a la primera columna de la matriz y después expandiéndolo hacia la derecha. Sí, y el último es el determinante, evidentemente. O sea, tendría que ser todos los menores angulares de la matriz. Pues si uno puede evaluarlo, si la matriz no es demasiado grande, pues a mano se puede decir incluso, esta es definida positiva. Si ya alguno de los menores ya sale como 0 o negativos, evidentemente sería semidefinida o indefinida. Y también dice el criterio de Sylvester que la condición necesaria y suficiente para que una forma cuadrática sea definida negativa es que se alternen los signos de los menores angulares, siendo el primero negativo. Es decir, el primero fuera un negativo y cuando vamos alternando, que es un positivo, pues negativo y así. Si eso sucede, entonces está garantizado que es definida negativa, así, pura, la forma cuadrática. Eso es un resultado súper interesante. La demostración una vez la vi, no la tengo en mente ahora y es muy ingeniosa. Y bueno, hay otro criterio que se debe al gran matemático alemán Carl Gustav Jacobi, que dice que para que una forma cuadrática sea definida positiva, es necesario y suficiente que todos los coeficientes del polinomio característico de la matriz de dicha forma sean diferentes de 0 y tengan signos alternados. Observen qué cosa tan interesante. Se fue el polinomio característico, es decir, el que uno obtiene cuando se plantea el problema de autovalores. Y dice, bueno, si los coeficientes del polinomio característico de todos los órdenes son distintos de 0 y empiezan a alternar, o sea, el primero negativo, el segundo positivo, el tercero negativo, o al revés, el primero positivo, el segundo negativo, etc. Si eso es así, se puede demostrar, fíjense que es necesario y suficiente, o sea,
Criterio de fortaleza, sí y solo sí, que es una forma definida positiva. Es un criterio fabuloso. Este gran matemático alemán, no sé si saben la historia, él era de una familia judía, pero estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX y todo el mundo de la comunidad científica y de los matemáticos de Alemania le tenía una gran consideración, pero nunca podía conseguir un trabajo en una universidad como profesor por ser judío. Entonces se tuvo que convertir al cristianismo para poder ser profesor, siendo posiblemente el más importante matemático vivo quizás que había en ese momento en, en ese país. Es una anécdota, pero realmente llama mucho la atención eh, cómo eran, digamos, los extremos en cierto momento en el mundo. Bueno, estos son elementos teóricos que nosotros estábamos mirando y era la segunda parte de aquella clase que iniciamos la semana pasada. Pero ahora nosotros podemos pasar a lo que correspondería, digamos, a la clase siguiente, que tenemos tiempos más que suficiente para abordarlo, que es el procedimiento que permite cambiar de base, el procedimiento que permite elegir una representación en la que la forma cuadrática quede de la manera más sencilla posible. Y pues a eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. ¿Cuál es la forma más sencilla posible para estas cantidades o estos entes? Pues la forma diagonal, es decir, cuando solamente tiene potencias puras al cuadrado y no potencias mixtas de distintas variables o distintas coordenadas. Es decir, cuando tengo x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, etc. Todas las que sean, solamente ellas al cuadrado. Y no aparezcan los x1 por x2, los x2 por x3, x4 con x5, ninguno de esos términos. Entonces vamos a ver algunos resultados y teoremas y después pasaremos, de hecho, al procedimiento, que además es uno de los objetivos prácticos de este curso en este semestre. Entonces, nosotros vamos digamos, a limitarnos a trabajar con formas cuadráticas en espacios euclidios. La razón tiene mucho que ver con el hecho de los espacios euclidios están provistos de una métrica con un producto escalar y pues precisamente vamos a explotar esa métrica para el proceso de diagonalización. Pero esto no significa que uno no pueda definir formas cuadráticas en espacios que no tengan características euclidias. ¿Ok? Ya cuando vayamos a espacios abstractos o a espacios de otras características, existirá, digamos, o no se definirá un producto escalar en la forma que se hace en el espacio euclidio, y aún así podemos hablar de formas cuadráticas si las componentes de nuestros vectores se disponen en esas relaciones, ¿no?, de multiplicación de segundos órdenes, ¿no? Potencias de orden 2 o términos de orden 2 en las potencias, ya sean puros o mixtos. Pero bueno, vamos a suponer que nosotros estamos en espacios euclidios a partir de ahora. Y el teorema dice que para cualquier forma cuadrática en un espacio vectorial n-dimensional, Vn, existe una base en la cual esta forma se reduce a la suma de cuadrados. O sea, los cuadrados puros, con ciertos coeficientes, ¿no? Pero cuadrados puros. O sea que uno realiza una transformación de coordenadas correcta, adecuada, y los productos mixtos van a desaparecer. Es decir, nos vamos a quitar las partes en que existan y distintos de K y contribuyen aquí a pasar a unas expresiones de este tipo. Y eso es lo que significa diagonalizar. ¿Por qué? Porque la matriz asociada en esta forma, lo único que va a tener distintos de cero son los elementos de la diagonal principal, lo que estábamos discutiendo arriba, recuerda. O sea, los coeficientes que acompañan los términos de cuadrados puros van en la diagonal principal. Entonces, si solamente tengo suma de cuadrados puros, pues la matriz correspondiente es una matriz diagonal. Fíjense cómo lo que estuvimos viendo al principio del semestre, como recapitulación, de nuevo entra a ser trascendente, hasta aquí, al menos, en lo que hemos visto del contenido de este curso. Realmente nosotros
podemos hacer eso siempre, y la demostración ni siquiera es necesario esbozarla, pero sí le tengo que recordar un poquito, bueno, más que nada, sí, ya habíamos hablado de que ustedes no nos íbamos a meter en el problema con los espacios complejos, pero recuerden ustedes que enunciamos un par de teoremas muy importantes de los operadores hermíticos, ¿no? Y decíamos que los operadores hermíticos, en primer lugar, siempre son diagonalizables. Siempre son diagonalizables. ¿Por qué? Porque siempre los autovalores, en primer lugar, van a ser reales, y además los autovectores correspondientes a autovalores distintos son ortogonales, por lo tanto son linealmente independientes. Y eso implica que uno puede elegir una base propia. Y si uno elige una base propia, pues el operador se diagonaliza. En la base propia, la base de sus vectores propios, un operador lineal adopta su forma diagonal. Por lo tanto, si los operadores hermíticos tienen la característica de que siempre van a dar como resultado autovalores reales, y que además, aunque haya multiplicidad, los vectores propios correspondientes a ellos siempre son ortogonales entre sí, entonces eso significa que existe la posibilidad de construir una base propia en todo momento. Y además, como veremos, esa base propia puede ser una base propia ortonormal, que ya sabemos, ya hemos oído un poco de lo que es ortonormalización y cuál es el método que conducía a eso. Entonces, si uno siempre puede escribir la matriz de una forma cuadrática como una matriz simétrica, la matriz simétrica es una matriz hermítica real, ¿no? O sea, la matriz hermítica es una matriz que es igual a su traspuesta conjugada, pero cuando la matriz es real, el traspuesto es igual al propio número, cada uno, y por lo tanto, eso significaría que la matriz es igual a su traspuesta. Solo olvidémonos de la conjugación compleja cuando tenemos números reales. Y en ese caso, pues la matriz simétrica es una matriz hermítica real. Por lo tanto, los teoremas asociados a matrices u operadores hermíticos se cumplen para el caso simétrico, y se puede afirmar que entonces las matrices simétricas son siempre diagonalizables. Y como nosotros podemos escribir por conveniencia la matriz asociada a una forma cuadrática en forma simétrica siempre, pues entonces siempre garantizamos que se puede diagonalizar la forma cuadrática, es decir, escribirla solamente como una combinación de cuadrados puros. Esa es la demostración, digamos, verbal, se puede decir así, de este teorema. Por supuesto, no tenemos que recurrir obligatoriamente al procedimiento de hacer un cambio de coordenadas o encontrar la base y hacer todo el proceso, cosa que además es lo que más nos interesa. Existe la posibilidad, fíjense bien, la posibilidad de hacer esa reducción a una expresión en la que solo haya cuadrados puros, mediante el proceso que ustedes conocen de la álgebra de siempre, que se llama completamiento de cuadrados. Y miren este ejemplo que tengo aquí. Aquí hace falta tener un poco de inspiración en ocasiones, ¿no? De jugar y, bueno, ver qué hago para que la cosa se me acomode. Pero en términos generales siempre se puede hacer. La forma cuadrática original es esta: x1 al cuadrado más 2x1x2 más 3x2 cuadrado más 4x1 x3 más 6x2 x3 más 5x3 cuadrado. O sea, aquí está, completa. Tiene todos los términos, tanto puros como mixtos. 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3 y los correspondientes cuadrados puros. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, es una cuestión más que nada de vista. Agarremos de todos estos términos que hay acá y quedémonos con uno de los términos, bueno, el que tiene x1 solo, al cuadrado, uno de los tres que tiene x2 al cuadrado, y con este 12 aquí ya yo tengo un duplo del primero por el segundo, aquí. Después vamos a tomar de estos x3 que hay aquí, 4 de ellos, y observemos que si tomamos el cuadro x1, x3, entonces eso va a ser un duplo del x1 por x3, y si tomo 4 de estos 6, x2, x3, va a ser un duplo de x2, este de aquí,
con X3 que tome, y todo eso se puede condensar en este trinomio al cuadrado. Trinomio al cuadrado. Los que quedaron fuera, que no, todavía no los reuní, no los agrupé, tienen esta expresión. Lo que voy a hacer es que uno de estos X2 al cuadrado lo voy a poner acá, con este 2X2, X3 y con este. Y esto me forma este término, un binomio al cuadrado. Y bueno, pues el X2 que queda, pues ya le está solito al cuadrado. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo tres términos que son cuadrados puros. Entonces, si yo paso a unas nuevas coordenadas o componentes de mi vector, que se llamen Y1 igual a X1 más X2 más 2X3, Y2 igual a X2 más X3 y Y3 igual a X2, el resultado final es esta forma cuadrática, que tiene solamente cuadrados puros. Cuadrados puros. No necesariamente tiene que salir uno, o sea, que pueden salir otros números. Lo que pasa es que aquí, por el ejemplo, yo seguí este procedimiento, pero a lo mejor uno ahí jugando eso y saca un 2 factor común y se lo pone por acá o alguna cosa y logra combinar adecuadamente para que lo que queden sean solo términos que están al cuadrado. Aquí en este caso es un trinomio, aquí es un binomio y aquí pues quedó el monomio este de lo que había originalmente. Lo que hicimos en realidad es una transformación de coordenadas, es decir, pasamos de las X1, X2, X3 a las Y1, Y2, Y3 mediante estas relaciones. O sea, nos fuimos de una base, que es la base canónica, que en la que estábamos supuestamente de inicio descrita nuestra forma cuadrática, a otra base, en general no ortogonal, vale la pena mencionar esto por lo que después comentaré. Lo que ocurre es que en realidad este procedimiento, que de hecho lo vamos a ejercitar y lo vamos a poner incluso en la tarea que corresponde, que tengo que recordarme a mí mismo que ya hay que orientarla más o menos esta semana, para el viernes, aunque no se la voy a solicitar hasta finales de mes, pero para ir preparándolo. A nosotros nos va a interesar, más que esto, que podemos ejercitar en uno o dos casos, el procedimiento en el que el cambio de coordenadas o cambio de bases se realice a través de pasar de una base canónica, que la base canónica que es una base ortogonal, a otra base que también sea ortogonal. Es decir, a otra base cuyos vectores que la constituyan sean ortogonales entre sí. Es decir, que los productos escalares entre ellos sean iguales a cero. Esa sería, digamos, la situación conveniente, la situación que más vamos a explotar y que más vamos a ejercitar. Entonces, en primer lugar, ya sabemos que una matriz simétrica es siempre diagonalizable. Entonces, como además es una matriz hermítica real, pues entonces uno puede siempre con los vectores propios que se obtienen al resolver el problema de autovalores y autovectores construir una base ortogonal, ¿no? O sea, la matriz hermítica que dice el teorema que cuando los autovectores corresponden a autovalores distintos, ellos son ortogonales. Entonces, la matriz del cambio de bases será una matriz que cuando uno, como va a pasar uno a la base propia ortogonal, la matriz del cambio de base va a tener como columnas a vectores que son ortogonales. Y además, para mejorar la condición, dado que nosotros partimos de la base canónica, que no solamente es ortogonal, sino que es ortonormal, porque los vectores tienen tamaño o norma 1, pues entonces nos conviene que esa base ortogonal que tenemos la normalicemos y todos sean vectores, en este caso, ortonormales. Cuando uno construye la matriz del cambio de base, en la que permite pasar de las viejas coordenadas X a las nuevas coordenadas Y, le vamos a llamar Q a esa matriz, que tiene como columnas a vectores que son ortonormales, ese tipo de matriz se llama matriz ortogonal. Y además, la matriz
en nuestra transformación de congruencia. Una cosa interesante que tiene el hecho de, y por eso podemos afirmar que la matriz ortogonal es que esa matriz ortogonal es de aquella que su respuesta es igual a su inversa. Y entonces el caso aquí, otra respuesta es como si pusiéramos aquí Q inversa y tendríamos una transformación de semejanza. Pero para el caso particular de las matrices ortogonales, la matriz inversa es la transpuesta, es una transformación de congruencia. Y, repito, la matriz que tiene todas sus columnas ortonormales es una matriz ortogonal. Tiene como característica que su determinante es módulo unidad, o sea, puede ser más o menos 1. Estamos hablando aquí de espacios reales, pero en general es de módulo unidad. Y su característica que la define es esa, que la traspuesta es igual a la inversa. Traspuesta es igual a la inversa. Si fuera una matriz unitaria, sería su traspuesta conjugada, o sea, una matriz compleja, su traspuesta conjugada sería igual a la inversa. Pero bueno, cuando se habla de ortogonal, es solamente traspuesta porque los elementos son reales, o sus elementos son reales. Y en ese sentido, lo otro que es muy interesante cuando uno hace esta transformación es que uno lo que está es diagonalizando la matriz. Y cuando uno diagonaliza la matriz por un procedimiento de semejanza, como este, en realidad es de congruencia, pero es dado que Q traspuesta es Q inversa, es una transformación de semejanza a la base propia ortonormal. Pues, ¿qué nos pasa cuando nosotros a un operador o la matriz de un operador lineal la diagonalizamos en su base propia? Pues que lo que aparece en la diagonal principal son los autovalores de la matriz A. Entonces, cuando hacemos ese proceso, la forma cuadrática solamente conserva términos cuadráticos puros y además los coeficientes que acompañan a los términos cuadráticos puros son los autovalores de la matriz original de la forma cuadrática. De ahí la gran conveniencia de escribir a esa matriz como una matriz simétrica, porque garantizamos todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? La posibilidad de diagonalizarla, que los coeficientes al final sean los autovalores para los cuadrados puros y que la transformación que se haga sea una transformación de congruencia con la matriz traspuesta del cambio de base. Entonces aquí vamos a ver los ejemplos, que es algo que me interesa mucho porque es, una vez más, y voy a utilizar el término, la receta de trabajo, la receta que, bueno, más adelante veremos también una clase de ejemplos para que esto resulte un poquito más ilustrativo y ustedes puedan abordar la solución de los ejercicios. Pero bueno, la receta como tal la vamos a exponer a continuación. Miren la forma cuadrática que aparece ahí, es en R3, es una forma que tiene a todos los vectores, a todos los términos posibles, ¿no? Mixtos y cuadráticos. La matriz de esa forma cuadrática es, quítenle aquí esto, sería 3, menos 1, 0, menos 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 3. Es decir, una matriz simétrica, observen, las contradiagonales son iguales, ¿ok? Pero, ahorrando un poco de tiempo, pasamos directamente, al saber que la matriz ya está escrita como simétrica, al problema que nos ocupa, que es determinar los valores y vectores propios de esa matriz. Entonces, bueno, el determinante característico aquí está resuelto con un poquito de detalle. Estamos desarrollando por la primera fila. Podría haber sido por la primera columna también. Y el resultado es que se puede factorizar y escribir en su forma, digamos, canónica, de composición canónica, el polinomio característico. Aquí nos damos cuenta automáticamente, observen ustedes, que salen 3 autovalores que son reales, y así debe ser, porque la matriz es hermítica, y además de eso, que son todos diferentes. Y nosotros sabemos que ya eso automáticamente nos lleva a la posibilidad de diagonalizar la matriz. Escribimos en la diagonal principal el 1, el 3 y el 4, pero, eso no va a ser tan sencillo.
lo que vamos a pedir es realizar la transformación de coordenadas, o sea, hacerlo completo para verificar que realmente queda diagonalizado. Entonces, ¿qué se hace? Encontrar los correspondientes subespacios propios a partir de determinar los kernels de estas matrices auxiliares A menos lambda por I, en este caso cuando lambda vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3 y 4, ¿no? Entonces ahí vamos poniendo, de ahí yo empecé ya de entrada a jugar con aquí en realidad aquí va un 2, aquí faltaba un 2, eso no está bien hecho, pero el procedimiento sí está bien hecho al final, pero aquí va un 2. Déjenme anotarme ese arrocito que hay ahí, en el otro sí está bien, pero sería ejemplo, es que tengo un papelito aquí precisamente destinado a arreglar esas cosas. Ejemplo, en E1, el término A11 es igual a 2. Otra cosa que hay que corregir. Bien, entonces, pero sí se puede utilizando la segunda fila, pasándola de primera y haciendo los procedimientos, llevarlo a esta forma. Fíjense ustedes que eso implica que automáticamente pues, existe solución única, ¿no? Y esa solución es, digamos, podemos escribir a X2 en términos de X3, ¿no? Sería, digo, X3 en términos de X2 o X2 en términos de X3, o sea, X2 es igual a 2X3, X3 sería la que quede independiente, le llamo alfa, aquí va un 1, y después se verifica que X1 es igual a X2. X3, perdón. Entonces sale también un 1 aquí. Y lo mismo hacemos con los demás. Entonces también aquí va un 0 y aquí va un menos 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense ustedes, que además era de esperar que los subespacios propios que resultan, dado que todos los vectores, autovalores, perdón, son distintos, tienen que ser de dimensión 1. O sea, hay 3 autovalores diferentes, 3 subespacios propios y cada uno de ellos tiene que ser de dimensión 1. ¿Para qué? Para que podamos tener la base propia, ¿no? Para que podamos tener 3 vectores linealmente independientes que nos permitan construir la base. La base. Ahora, podemos verificar que estos vectores son ortogonales, como dice el teorema correspondiente a los operadores o matrices hermíticas. Por ejemplo, el producto escalar de este con este es 1 más 0 más menos 1 es 0. El de este con este es 1 más 0 más menos 1 es 0. Y el de este con este es 1 menos 2 menos 1 más 1, 0. O sea, los 3 evidentemente son ortogonales. Pero no están normalizados. ¿No? Este vector no tiene norma 3, no tiene norma 1, tiene norma 6, raíz de 6. Y este tiene raíz de 3. Y este tiene raíz de 2. Entonces, para poder tener la matriz ortogonal, no basta con tener a los 3 vectores propios, que ya son ortogonales. No. Para que la traspuesta sea igual a la inversa, tenemos que garantizar que el determinante de esa matriz sea módulo unidad. Y para que sea módulo unidad, las columnas de ese vector, de esa matriz, perdón, tienen que ser vectores normalizados, no solo ortogonales. Entonces, hay que normalizar esto, ¿no? Ya, como ya ellos son ortogonales, no tengo que hacer nada más que dividirlos por su norma, ¿no? Entonces, el primero sería raíz de 1 al cuadrado más 4, o sea, 1 más 4, 5, más 1, 6, raíz de 6. El segundo, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2, raíz de 2. ¿No? ¿Se acuerdan que la norma es la raíz cuadrada del vector, del producto escalar del vector por sí mismo? ¿Ok? El producto escalar de este vector por sí mismo es 1 más menos 1 menos 1, 1 más 1, 3, o sea, raíz de 3. Y esta es la matriz que nosotros tenemos entonces para este ejemplo y automáticamente podemos verificar que si hacemos la transformación de congruencia, o sea, transponemos esta matriz y hacemos este producto, eso da la matriz diagonal con los autovalores en la diagonal principal. Y entonces, por supuesto, todavía no hemos concluido la solución del ejercicio. Tenemos que escribir el cambio de coordenadas. O sea, cuáles son las nuevas coordenadas en términos de las viejas. Recuerden que cuando uno quiere escribir la nueva en términos de las viejas, tiene que usar la matriz inversa, o en este caso traspuesta, porque es lo mismo, para multiplicar por las que son las
viejas coordenadas. ¿No? Esta es la relación. Entonces, ahora cuando uno hace eso, las nuevas usamos esta matriz, ponemos el vector X, X1, X2, X3, columna, y hacemos esa cuenta y identificamos la primera componente con la primera componente del vector columna que resulta de esta operación. La segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Y la expresión final de nuestra forma cuadrática ya tiene puros cuadrados puros, igual que la redundancia, y aparecen como coeficientes de esos cuadrados puros los autovalores de la matriz de nuestra forma cuadrática, la matriz simétrica original que habíamos construido. Fíjense de ahí la conveniencia de usar esa construcción, es decir, de siempre tratar de escribir a la matriz de la forma cuadrática en forma, una expresión simétrica, una forma simétrica. ¿Por qué? Porque garantiza todo esto que los teoremas nos dijeron y la posibilidad de diagonalizarla de una manera directa. Lo que ocurre normalmente con esta clase de ejercicios es que si yo no dijese nada de la transformación de coordenadas, cuando llegaran ustedes aquí, automáticamente podrían escribir la matriz de la forma cuadrática, pero el ejercicio no se reduce a eso. El ejercicio pide el cambio de coordenadas y por eso hay que llegar hasta el final y plantear este resultado. Ahora, ¿qué sucede si por alguna razón... sí. ¿Qué sucede si por alguna razón alguno de estos autovalores vale 0? Bueno, pues que ya no va a salir una de las... es decir, cuando uno escriba la forma cuadrática, pues habrá una coordenada que no aparece. Su cuadrado no aparece. Solamente van a aparecer los cuadrados puros que tienen en esa transformación como coeficientes a los autovalores no nulos, evidentemente. ¿Ok? Ahora, la otra pregunta, que era la que me iba a hacer, pero de pronto me entró la idea de esta que les acabo de comentar. La otra pregunta la podemos ver aquí. La otra pregunta puede resultar del hecho de que nuestro autovalor, o nuestros autovalores, en ellos haya alguno con multiplicidad. Es decir, los 3 no sean diferentes, o los 4 no sean diferentes, y alguno de ellos pues sea una raíz múltiple. Uy, ahí es una gran tormenta la que está cayendo. Espero que no se vaya la luz. Vean este caso. En este caso estamos otra vez en R3. ¿Ok? Existe la posibilidad de inscribir a veces estas formas cuadráticas, digamos, agrupando todos los cuadrados puros en un lado y los otros mixtos en otro. En realidad ahí no hay ninguna especificación o ninguna obligación de escribirlos de una manera u otra. Yo solía, pues, presentárselos arriba primero con el 1, y después el 1, 2, después el 2 puro, y así, pero no necesariamente. Uno puede también escribirlo así. Lo que sí recuerden siempre es que a la hora de construir la matriz, los elementos que tienen cuadrados puros son los coeficientes en la diagonal principal, los elementos de la diagonal principal. Y los que son mixtos, pues, a cada uno de estos coeficientes lo divide por 2 y lo coloca en las posiciones correspondientes, en este caso 12 y 21. Menos 4 en 13 y 31. Y 4, o sea, 2 en 23 y 32. Y ahí está la matriz simétrica. Ahí no me puse a sacar ahora aquí el determinante característico, pero es este. Que da como resultado que hay 2 autovalores, menos 2 y 7 con multiplicidad 2. El autovalor simple da como resultado un subespacio propio de un solo vector unidimensional, y el doble, pues como estos son, como garantizamos que existe siempre la diagonalizabilidad, pues tiene que obligatoriamente, si el autovalor tiene multiplicidad K, el número de vectores que aparecen linealmente independientes en el subespacio propio correspondiente tiene que ser K. Entonces, si aquí es K igual a 2, aquí tiene que salir 2 vectores que forman la base de este subespacio bidimensional, y sumando las dimensiones de este subespacio y la de este, pues tenemos que es igual a 3 y tenemos base propia. Observen ustedes, aquí hay un detalle, que este vector del primer subespacio es ortogonal con este vector, miren, 2 menos 2 vale 0, el producto escalar, y también con este, 2 menos 2 vale 0, ¿no? 2 menos 2, 0. O sea, está claro que como son subespacios diferentes, o por subespacios de autovalores diferentes, van a ser ortogonales entre sí. Teorema
enunciamos y que les dije que por estar hablando de cosas complejas no les voy a pedir su demostración, como sí se lo hice a los compañeros el año pasado, pero espero que ellos sí hayan tenido la oportunidad de ver números complejos en algún momento, porque no, si no fue así, nunca me lo dijeron y los pobres pues se vieron con este problema encima, ¿no? Espero que no haya sido así. Bueno, pero observen una cosa. Entre estos dos, que se corresponden al mismo subespacio, serán ortogonales. Bueno, 1 por 0, 0 más 0, más 1. Es decir, el producto escalar de este y este da 1. Es distinto de 0. Y yo necesito construir la base propia ortonormal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues Gram-Schmidt. Y aquí es donde viene el encadenamiento con lo que estábamos viendo en el tema anterior. Es decir, yo puedo de entrada, ya sé que este es ortogonal con estos dos, llamarle 1, dividir por la norma aquí. Bueno, esto es la suma de estos cuadrados da 9, la raíz es 3, entonces esta norma está muy cómoda aquí. Y puedo además entonces agarrar, este ya forma parte de toda la historia, tengo que trabajar con Gram-Schmidt con estos dos. Tomo uno de ellos, cualquiera, este primero, lo normalizo, o sea, lo divido por la raíz de 2, que es la norma, y ahora construyo un vector a partir de él. Fíjense que no me voy a meter con este para nada, porque ya garantizo que al ser ortogonal con estos dos, será ortogonal con cualquier combinación lineal de ellos que se haga. Y Gram-Schmidt lo que hace es combinaciones lineales de los vectores involucrados. Por lo tanto, ya este estaba garantizado. Lo dejo ahí. Trabajo con ellos. Estos dos nada más. Bien, entonces tengo mi vector, este que es el que estoy utilizando como fuente para construcción, y realizo el producto escalar del vector por U2. En este caso, recuerden que ese tiene un medio, porque sale tanto por el propio vector como por la norma que tiene el otro. O sea, sale 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2 en cada caso. Es decir, aquí, este coeficiente que está aquí, tiene 1 sobre raíz de 2 que viene del producto escalar de este con este. Y tiene 1 sobre raíz de 2 que viene de este propio, que es el que se está utilizando para hacer la diferencia. Entonces, bueno, sacamos denominador común aquí, etcétera, y nos queda este vectorcito, el cual, al normalizarlo, vemos que tenemos y dividir por la norma, nos queda aquí un sexto. Igual también es bastante cómodo, que no salgan, perdón, ahí va, no, un sexto no va, aquí era un 3, raíz de 2, y 2 por 9, y sale, no, ahí va un raíz de 6, déjame, ¿cómo se llama? Perdónenme, aquí va una raíz que tengo que poner, y sería el V3, y ojo, es raíz de 6. O sea, otra cosa que tengo que arreglar aquí. Tengo un 3. Son varias cositas. Sí, porque esto sale raíz de 18, pero bueno, podemos sacar ¿cómo se llama? El 18 como 2 por 9 y raíz de 9 es 3, y entonces ahí, bueno, con ese tipo de movimiento sale esta raíz de 6. Y esta es la matriz, es decir, el primer vector que estaba aquí va, en columna, era este, dividido por su norma. El segundo, que era este, dividido por su norma, aquí está. Y el tercero es el que resulta de Gram-Schmidt normalizado. Y va aquí. Observen que el resultado del vector que obtenemos sigue siendo ortogonal con este, es decir, el producto escalar menos 1 por 1 menos 1, más menos 1 por menos 1, que es 1, da 0. Y si queremos probar si de todas maneras sigue siendo ortogonal con el primero, pues hagámoslo. Menos 2, ¿no? Por 2 por menos 1 es menos 2. Más 4, eso es 2. Más menos 2, 2 por menos 1. 2 menos 2 es 0. O sea, que se conserva la ortogonalidad, por si teníamos duda al respecto. Se conserva. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es construirnos la matriz, sacamos la traspuesta y hacemos la transformación de congruencia. Y observen ustedes que el resultado debe ser
una matriz diagonal en la que aparece en la diagonal principal los autovalores, incluyendo su multiplicidad. ¿No? Si 7 era doble, pues aparece 2 veces. Y la transformación de coordenadas es, pues, y vector igual a q traspuesta, o sea, no esta q, sino la traspuesta, por x. Y aquí vemos las distintas, o sea, esto que estaba aquí como columna pasa a ser fila, y así, y entonces, bueno, pues, aquí esta tiene los tercios, esta tiene, bueno, ya racionalizando, y esta otra tiene, pues, las raíces de 6 correspondientes. Ese sería el nuevo sistema de coordenadas, y la forma cuadrática, pues, sería aquella que tendría menos 2y1 cuadrado, más 7y2 cuadrado, más 7y3 cuadrado. ¿Ok? Bueno, esos son los ejemplos que nosotros traemos acá. Yo voy a subir, por supuesto, esta clase y la anterior, la voy a subir inmediatamente cuando arregle estos detalles en el látex. Los que habíamos detectado en la clase anterior creo que los arreglé, pero aún así voy a revisar porque probablemente no, falta algunos que arreglar. Son las dos clases, tengo que hacer esos arreglitos y bueno, los subo. Ahora dice este teorema. Eso que dice aquí, que se indica la demostración, no lo vamos a hacer. Eso será en otro momento más glorioso. Dice, si una forma cuadrática se reduce a la suma de cuadrados en dos bases diferentes, el número de cuadrados positivos, así como el número de cuadrados negativos, es el mismo en ambos casos. Se indica la demostración. Dice así, o sea, yo me consigo dos bases. No tiene necesariamente que ser la base canónica ortonormal. Puede ser, una puede ser esa y puede ser la otra, puede ser otra base que por alguna razón la escogí como esa que hicimos a mano, ¿no? De diagonalizar por completamiento de cuadrados. ¿Ok? Pero lo que sí dice este resultado es que si yo la diagonalizo a la forma cuadrática, utilizando dos cambios de coordenadas distintos, lo que se mantiene en cada caso es el número de cuadrados que tienen coeficientes positivos y el número de cuadrados que tienen coeficientes negativos. O sea, coinciden. Si hay 3 positivos y 3 negativos, digamos, porque ahí sí hay términos, pues en cualquiera de las bases en las que ustedes diagonalizan, va a haber 3 positivos y 3 negativos. Lo que no necesariamente van a estar con los mismos coeficientes, ¿ok? Los coeficientes que son los autovalores salen nada más que hacemos la transformación esta a la base ortonormal, a la base propia ortonormalizada. Pero mediante los cambios, como la suma de cuadrados, esa que estábamos haciendo ahí arriba, completamiento de cuadrados y demás, eso va a seguir teniendo como característica que hicimos un cambio de coordenadas y se hizo un cambio de base. Incluso uno puede identificar la matriz de cambio de base a partir de la relación entre las coordenadas nuevas y las viejas, ¿no? Que sería la matriz del cambio de base traspuesta. Por lo tanto, uno siempre puede, y después de eso, pues, transponiendo esa misma matriz, identificamos quién es la matriz de cambio de base. O sea, sus columnas serán los vectores de la nueva base. Eso siempre se puede hacer. Pero lo que no van a ser necesariamente iguales son los coeficientes que acompañen a los cuadrados puros. Lo que sí establece este teorema es que el término de cuadrados puros negativos, o sea, con coeficientes negativos y con coeficientes positivos, es el mismo en los dos casos. En los dos casos. Una cosa interesante que tiene el utilizar la base ortonormal, es decir, hacer la diagonalización mediante el paso a la base canónica ortonormal, es que la clasificación de las formas cuadráticas se hace muy rápida y muy sencilla. Es decir, si yo lo que tengo es esto al final, o sea, la forma cuadrática, como dice esta ley de inercia, no pierde el número de cuadrados positivos y negativos, pues entonces la forma cuadrática, al ser escrita así, uno sabe, como tengo cuadrados puros aquí, esto será definido positivo si todos estos coeficientes son positivos. O sea, si todos los autovalores de la matriz de la forma cuadrática simétrica son positivos. ¿Será negativo? Pues si todos estos son negativos, porque tengo que sumar simplemente cuadrados. Entonces, para que me dé negativo, todos esos cuadrados tienen que llevar un signo menos delante, aparte del coeficiente, para que cada vez que yo evalúe en una Y1, una Y2, etcétera, eso me dé menor que 0. Y serán semidefinidos si alguno de los autovalores son 0.
y los demás son positivos, pues se me definirá positivo. Si alguno es 0 y los demás son negativos, se me definirá negativa. Y será indefinida si pues nuestros autovalores tienen los mismos signos positivos que negativos. O sea, salen de ambos signos. Es decir, que si yo les dijese, clasifique esta forma cuadrática, o si ustedes, y no les pido otra cosa, ustedes agarran la matriz simétrica, le buscan los autovalores y cuando vean eso me dicen, ah, es definida positiva o es indefinida, etcétera, etcétera. Y es una manera muy importante de simplificar la clasificación a través de los valores propios de la matriz simétrica de nuestra forma cuadrática. Y bueno, por último aquí hay una cosita que tiene que ver con la hermiticidad, que la presento independientemente de lo que estábamos hablando, que la dificultad con los números complejos que ustedes han tenido, pero de todas maneras para que tengan el enunciado y tengan el resultado. Dice así, formas hermíticas. O sea, si el cuerpo numérico ahora son los números complejos, existen unas formas bilineales que son las llamadas hermíticas, que cuando se construyen de esta manera, llevan para un par de vectores XY que pertenecen a ese espacio, la característica de que en estos productos de las componentes o coordenadas correspondientes, digamos, las del vector X aparecen como tales y las del vector Y aparecen complejos conjugadas. Es decir, donde se cambia el signo de su parte imaginaria. Y por menos Y, ¿no? Y desde el punto de vista matricial, pues se escribiría de esta manera, es decir, el vector Y columna conjugado, acá está la matriz correspondiente de estos coeficientes, y aquí estaría el vector fila, o sea, por eso es el vector columna traspuesto, la matriz fila correspondiente. Y se suelen representar de esta manera. Se llaman simétricas cuando intercambiamos X con Y el resultado es igual que si tenerlo como originalmente. Y un detalle interesante de estas formas es que la reducción a una expresión diagonal con una matriz diagonal se hace mediante una transformación unitaria, que es lo que yo les decía. Es una matriz que es igual a su traspuesta conjugada. En vez de ser como las matrices ortogonales, que son ellas iguales a su traspuesta, la matriz en cuestión, mejor dicho, la inversa es igual a la traspuesta, pues en este caso, aquí, esta matriz es su traspuesta conjugada es igual a su traspuesta, solamente. O lo que es lo mismo, la transconjugada es igual a la inversa, también se puede decir así. Mejor le voy a poner, en vez de asterisco, voy a poner la inversa ahí, para que no haya, o sea, U transconjugada igual a U inversa, que es como debe ser. Es un detalle que cuando ustedes pasen, por ejemplo, a cursos como de mecánica cuántica, les hablen de una transformación unitaria, pues tengan presente que la transformación unitaria es una transformación en la que existe ortogonalidad, es decir, se conservan además los tamaños. Cuando uno hace un cambio de coordenadas, el tamaño de las cosas, de los objetos se conserva. Eso es muy importante cuando uno está en física, ¿no? Para no pasar a describir una cosa, por un decir que tiene longitud 3 metros, y ahora resulta que en la otra representación me va a salir con longitud de 5 metros. Es absurdo, porque en realidad el objeto como tal real no depende de qué ejes coordenados usted tomó para describirle. Entonces uno siempre tiene que buscar la manera de garantizar que cuando haga el cambio de la descripción no altere las propiedades físicas del objeto, como por ejemplo eso de la longitud, ¿no? Y en esas circunstancias, pues los cambios de coordenadas tienen que tener ciertas determinadas características para que sean adecuados para la física. Y en este caso, las transformaciones ortogonales, por ejemplo, en el caso real, y unitarias en el caso complejo, son las que posibilitan hacer las descripciones en ese sentido. ¿Ok? Bueno, esto es lo que tenemos por el día de hoy y esto es lo que cierra la parte teórica de este capítulo, o sea, las dos clases que hemos visto relacionadas con formas cuadráticas. ¿Qué vamos a hacer? A ver, y hacer la clase próxima, pues algunos ejemplos más, ejercicios, para, digamos, volver a redondear lo que le llamaba la receta de trabajo y entonces ustedes sean capaces de abordar la solución de los ejercicios que se les indican a modo de tarea. Eso lo vamos a hacer en la clase del lunes próximo y ya en la clase siguiente, aquí en 8 días, pues estaríamos arrancando con otro tema, otro de los temas
del curso, que ya son cuestiones, digamos, de novedad en el curso. ¿Ok? Entonces, permítanme pues dejar de presentar acá. Profe, disculpe, tengo una duda con lo de la tarea. ¿Me puede apoyar en decirnos? Te decía adelante. Si en la matriz resultante, cuando ya armo la matriz de paso final, me queda una fila de puros ceros, una columna de puros ceros, sí sigue siendo una matriz, pues 4 por 4, ¿no? Bueno, en este caso, en el que yo lo estoy trabajando. A ver, si tienes una matriz de paso, y el asunto es revisar las columnas. La fila puede llegar a suceder, por alguna razón, que, por ejemplo, una última fila sea cero, todos los elementos. Lo que no puede ser cero es las columnas. ¿Por qué? Porque los vectores que uno pone, se supone que son vectores de una base. Y si uno tiene una base, el vector cero no puede estar porque es linealmente dependiente con todo el mundo. Entonces, en que esté una fila cero, puede llegar a pasar sin ningún problema. Una columna no. Cuando uno construye la matriz de paso, es decir, cuando uno agarra los distintos vectores propios, por decir, o vectores radicales, y los coloca como columnas, pues evidentemente ninguno de ellos puede ser cero, porque no tendríamos una base con ese número de vectores. Ok, pero en Pero una fila sí puede ser, ¿eh? ajá, y en la matriz resultante, o sea, la transformación, cuando ya multiplicas la matriz de paso, su inversa y la matriz original, sí puede ser la fila de ceros, ¿verdad? Digo, la columna. Puede llegar a pasar, sí, claro, puede pasar. Por ejemplo, si uno tiene un valor propio que es cero y se tiene que colocar en una diagonal y resulta que a lo mejor la última columna de la diagonal es cero completa o la última fila. Puede ser, sí, 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 Ok, puede y sigue ser. siendo la 4 por 4, ¿verdad? Es que eso Sí, sí, necesitamos. claro, no, no, para nada, está claro, eso es sigue siendo una matriz en R4, porque uno trabaja desde el principio con el mismo paso vectorial. Que llegue a tener esa representación es un caso particular, una situación particular, pero no altera el espacio vectorial de trabajo, para nada. Ok, perfecto, gracias. Al contrario. Bueno, pues entonces, saludos a todos. Nos vemos el lunes. Les repito, vamos a hacer algunos ejemplos otra vez. Yo los resolveré. A lo mejor utilizaré la tableta y vamos a ir paso por paso para que ustedes pues puedan asimilar el procedimiento. Les pido que no olviden la tarea nuestra. Ya sé que me decían por ahí que tenían una tarea de métodos 2. Bueno, ya les va quedando un poquito más de una semana a la barra la otra y son como 20 ejercicios, ¿eh? Así que no lo dejen para luego. Por consejo sano. ¿Ok? Entonces, que estén muy bien, cuídense mucho, feliz tarde y nos vemos el lunes. Igual, Chao, chao. gracias. Gracias, profe. Nos vemos, profe, igualmente. Nos vemos, Bye. profe. Bye, bye.